Hola, buenos días. Soy Sofía del equipo de prensa de Top Doctors y hoy hablaremos en esta entrevista de las terapias con células madre para las lesiones y patologías de la rodilla. Para ello contamos con el doctor Jaume Llort. Él es especialista en traumatología, experto en terapias regenerativas y trabaja en el grupo Cabot de cirugía ortopédica y traumatología avanzada. Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias por participar de la entrevista. ¿Qué son exactamente las células madre y en qué consisten los tratamientos para lesiones de la rodilla? Bueno, las células madres son aquellas células que son capaces de dividirse y en esta división formar diferentes estirpes de células que van a formar tejidos, órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano. En estas células madre hay que distinguir tres grupos: totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. Las dos primeras son embrionarias y las últimas son células madre adulta que encontramos en los diferentes tejidos que presenta el cuerpo humano. Cuando hablamos de totipotenciales, vamos a hablar de lo más sencillito que existe de célula madre. Cuando se junta un espermatozoide y un óvulo, van a formar una única célula. Esta es la célula totipotencial. De esta célula se van a formar unos estirpes, se van a ir dividiendo hasta formar un grupo de células pluripotenciales que se van a dividir en tres grandes ramas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y a partir de aquí se va a formar todo el cuerpo humano. Vale. El cuerpo humano presenta unas células adultas en diferentes puntos. Los podemos encontrar en la médula ósea, los podemos encontrar en la grasa del cuerpo humano, los podemos encontrar en los músculos y en diferentes sitios más, en la piel, en los capilares de los pelos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a aprovechar las células adultas y para utilizarlas, nosotros las sacamos básicamente de dos sitios: de la médula ósea o de la grasa corporal. ¿Y cómo es el procedimiento para la extracción, por ejemplo, de las células madre? Nosotros, para la utilización básicamente en la rodilla y en otras grandes articulaciones como puede ser la cadera o puede ser el hombro, eh, las extraemos de dos sitios básicamente. Uno, de la médula ósea, a través de la cresta ilíaca, mediante una aspiración y una selección por filtración, obtenemos un concentrado de médula ósea que será donde están estas células madre. Tanto hay hematopoyéticas, que son las formadoras de sangre, como hay las formadoras de hueso. Claro. Y nosotros nos interesan las formadoras de hueso, que son capaces de dividirse en formar cartílago o en formar hueso. Y estas son las que aprovechamos nosotros. Como son células multipotenciales, eso quiere decir que siempre se van a dividir dentro de aquellas, en una sola estirpe, de aquellas tres estirpes que habíamos hablado: endodérmicas, mesodérmicas y ectodérmicas. En este caso solo se van a dividir en una de sus ramas, que serán las formadoras de hueso, de cartílago, de tendones, de músculos, y por ello las vamos a emplear en diferentes puntos. Nosotros básicamente lo utilizamos en las articulaciones, también lo utilizamos en lesiones tendinosas y musculares. Bien, para ahí va mi próxima pregunta. ¿Para qué tipo de patologías o de lesiones principalmente está indicada esta terapia? Bueno, la terapia con células madre es de segunda lección. Normalmente no la utilizamos como primera lección. Vale. Todo y así, ¿en qué situaciones utilizamos la célula madre? Las células madre la utilizamos en lesiones del cartílago de las articulaciones, ya sea lesiones agudas por traumatismo, ya sea por lesiones por necrosis de zonas de esa articulación, o por desgaste, ya sea por artrosis, que hoy día se llama osteoartritis, o por diferentes tipos de artritis, como puede ser la artritis reumatoidea, la seronegativa, etcétera, etcétera.
También utilizamos para lesiones meniscales. En gente joven hemos visto que en lesiones meniscales grandes, donde no se ha podido hacer una sutura de ese menisco, se ha recortado este menisco habiendo dejado una gran falta del mismo. Y para ello utilizamos las células madre y curiosamente hemos visto en gente joven de 18, 20, 22 años una regeneración, si no del 100%, del 90% de ese menisco. Esto nos llamó mucho la atención. Claro, siempre va a depender de las células madre dónde van a trabajar. No es lo mismo trabajar en una persona de 20 años que en una persona de 40, que de 60, que de 80. Bien. Porque la capacidad que presenta cada individuo con los años se va mermando. Claro. Le consulto porque decía que es quizás la segunda recomendación profesional que se hace la medicina regenerativa. ¿En qué casos se indica, por ejemplo, la cirugía en primer lugar? Es decir, ¿se puede utilizar como reemplazo? ¿Es normalmente una terapia que va en conjunto con la intervención quirúrgica? Bueno, los tratamientos regenerativos que nosotros realizamos, que comprende todo un abanico bastante importante que los voy a mencionar ahora, nosotros de primera elección utilizamos normalmente el plasma rico en plaquetas por un lado. En segundo lado, utilizamos también el suero autólogo interleucínico. Hoy día disponemos también de los concentrados de monocitos. Todo ello nosotros lo asociamos con ozono, que nos da un gran rendimiento en el sentido de que disminuye una de las complicaciones de cualquier función, que es la infección de la articulación. Y utilizamos después las células madre, que normalmente nosotros las sacamos de la médula ósea, de la cresta ilíaca. También se pueden sacar de la grasa, y de la grasa la sacamos mediante una pequeña liposucción, y entonces filtramos estas células y obtenemos un concentrado de adipocitos. Curiosamente, la eficacia es un poquito más mayor en las células adipocíticas, porque tienen más capacidad. Ahora bien, hay que decir una cosa, que cuando aplicamos los tratamientos regenerativos, nosotros aplicamos concentrados de células madre adultas. No aplicamos nunca células madre expandidas. ¿Qué es eso de expandidas? Cogemos las células madre adultas, las llevamos al laboratorio, las cultivamos y si habían 10, por decir un número, nosotros fabricamos 1000. Son una serie de excitación a su división con diferentes sustancias y cada vez se van multiplicando. Esto hoy por hoy en nuestro país no está permitido porque presenta unos riesgos. Cada vez que dividimos estas células madre adultas, hay unos riesgos de trastorno de su carga genética y podamos tener células no deseadas. No deseadas quiere decir que pueden crear problemas muy serios, como pueden ser la palabra cáncer, que a mí no me gusta, son neoplasias. Por eso, esto no lo utilizamos nosotros. Claro, bien. Y en cuanto a los resultados, por ejemplo, decimos regenerativa, la idea es que sea a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el dolor en el paciente? Sí, respondiendo a lo de la cirugía de antes, que no te he respondido, hay casos que la cirugía no queda más remedio que efectuarla. En situaciones que realmente hay un destrozo de la articulación muy importante, unos dolores muy importantes, una limitación muy importante de la funcionalidad, por descontado tenemos que acudir a la cirugía. Eso no quiere decir que en estos tratamientos regenerativos que efectuamos, en los últimos 18 años, el porcentaje de prótesis de rodilla, centrándonos en la rodilla, ha disminuido un 50 y algo por ciento, poquito. O sea, estamos operando la mitad de prótesis que operábamos antes. Claro. Eso quiere decir que hay una efectividad importante en estos tratamientos. Obviamente tiene sus indicaciones. Hay casos que la cirugía es la elección principal. Bien. Bien, un poco en base a eso también le hago un poco de énfasis en los efectos de las dos cosas y si se pueden aplicar en conjunto. Las dos cosas, por descontado, en situaciones que hacemos cirugía, como de ligamentos, ligamentoplastias, que obviamente no lo vamos a resolver con cirugía
con tratamientos regenerativos. En el momento de la cirugía de la plastia del ligamento que está lesionado, incorporamos, en este caso, la gran mayoría de veces, plasma rico en plaquetas, consiguiendo un posoperatorio mucho mejor, más rápido y una integración más importante de la plastia. Bien, y en cuanto a las células madre, ¿cómo sería el procedimiento? Si hay más de una sesión, si se puede repetir. Bueno, normalmente las células madre las utilizamos cuando utilizamos en artropatías degenerativas o artrosis o osteoartritis, no es lo mismo. Hacemos una primera sesión que se tiene que hacer en quirófano, ya sea de adipocitos, ya sea de concentrado de médula ósea. Recomendamos repetirlo, si es preciso, a los 6 meses. Con esos tratamientos, ¿qué es lo que pretendemos? No va a actuar, no va a remodelar la rodilla, se va a convertir en una rodilla de aquella persona que tiene 75 años en una rodilla de 30. Simplemente obtenemos un cierto crecimiento del hueso subcondral y con ello obtenemos una mejor funcionalidad de esta articulación y una disminución en un alto grado, que a veces es en su totalidad y a veces es un alto grado que permite un confort de esta persona para poder utilizar sus articulaciones en una vida normal. Bien, bueno, no sé si queda para usted algo importante que decir. Por mi parte creo que está más o menos todo resuelto. Bueno, hay que decir que todos los tratamientos estos regenerativos, que ya llevamos pues unos 25 años y que últimamente en los últimos 10 años han cogido un auge, esto está en una situación de inicial, o sea, no es una situación de que todavía digamos que dominamos estas técnicas. Nos falta saber muchas cosas más. En un futuro, la cirugía de rodilla o protésica de rodilla, ya sea de rodilla, ya sea de cadera, ya sea de hombro o de otras grandes articulaciones, esto yo no lo veré ni mis hijos ni mis nietos puede ser que sí, que vean que realmente una prótesis no deja de ser una cosa antibiológica, porque muy bien que se ha estudiado estos materiales, ya sean con una gran biodisponibilidad, etcétera, etcétera, como un tejido propio es lo mejor que hay. Entonces, con los tiempos se van a realizar prótesis que se harán en los laboratorios con células del propio individuo. Esto no es ciencia ficción, todo lo pensable dice que es posible, pero estamos en un inicio, todo llegará. Es decir, que hay una larga evolución, ¿no?, de la terapia regenerativa en general. Sí, todavía estamos, yo diría que si del 100% de las terapias regenerativas estamos sobre, no pasamos del 5%, nos quedan muchas cosas que conocer y muchas maneras de poderlas aplicar. Es donde tenemos grandes problemas, cómo aplicarlo. Y realmente si lo que estamos aplicando es en el momento idóneo, no es en el momento idóneo, si lo estamos haciendo en las dosis determinadas o no las dosis determinadas, realmente esto todavía estamos, ya te digo, dentro del mundo regenerativo yo diría que estamos en un 5%. O sea, nos falta un 95% y esto irá avanzando poquito a poco. Esto realmente nos ayuda mucho las tecnologías actuales y que cada día van mejorando más, pero la realidad es que en un futuro esto será en un futuro a largo plazo. Pero a pequeño plazo que estamos ahora, vamos consiguiendo grandes éxitos, que es ayudar a las gentes a resolver sus dolores y aumentar su funcionalidad y que tengan una vida básica, aceptable o normal. Bien. Y que no tenga que pasar por quirófano. No siempre es así. Si hace falta pasar por quirófano, pues pasan por quirófano. O retrasar esa cirugía protésica. Y a veces pues hay personas con 55 años y si se lo puede retrasar hasta los 70, pues oye, no le hará falta después un recambio de prótesis. Claro. Bien, sí, eso último perdón, me parece muy importante y un poco era también el objetivo de la entrevista, dar a conocer terapias que por ahí no son del todo todavía conocidas, como usted decía, pero que no dejan de tener resultados increíbles en la actualidad.
Le agradecemos al doctor Jörg Buria y para aquellas personas que tengan más dudas acerca de esto pueden consultar en su perfil a través de la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.